5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y hoy quiero hablar de dos temas esenciales que me parecen súper importantes para en general trabajar en términos de desarrollo humano. Son temas que son complejos porque a final de cuentas necesitan continuamente como una refrescada, ¿no? Una como actualización acerca de nosotros mismos. De hecho, ya tenemos un episodio hace varios, probablemente tal vez más de un año, en donde hablamos del tema de hablemos de autoestima, ¿no? Ahí doy como esas nociones generales de cómo funciona el tema de la autoestima, cómo se va manejando, cómo hago esta metáfora que está alineada como una parte de la autoestima, es un poco como un castillo de arena que se va construyendo y que requiere de todos los días en pequeñas acciones y demás, irlo como afianzando de tal suerte que no se desmorone, ¿no? Porque a final de cuentas hay cuestiones de nuestro entorno que llegan a impactar en nuestra autoestima y que de pronto hay una como necesidad de reconstruirla, ¿no? Hace poquito platicaba con una de mis mejores amigas y nos reíamos diciendo que deberían de darnos un contrato a los 30 en donde diga, todo eso que creías que sabías de la vida, bueno, pues haz bolito, tíralo a la basura y vuélvete a meter en este viaje que es redescubrirte. Creo que es un ejemplo decir que son los 30. La verdad es que creo que nos ha pasado a todos desde probablemente cuando entras en una nueva etapa escolar o cuando terminas la carrera o cuando cumples 30, 40, 50, etcétera, ¿no? Es como que la vida continuamente nos va llevando a cuestionarnos quién soy, a dónde voy, como todos estos asuntos existenciales que para mí son realmente apasionantes. Y por lo mismo creo que la autoestima es una de esas, uno de esos conceptos que vale muchísimo la pena estar revisando con respecto a la relación que tengo conmigo mismo. Una nueva como metáfora que recientemente me ha servido para explicar el tema de la autoestima y que me parecería muy útil para conectarlo con un asunto de humildad, que es el tema 2 que quiero que revisemos hoy. Creo que ahorita nos va a ayudar a darle un poquito más de estructura para tratar de transitar esta revisión de una manera tal vez un poquito más ordenada, ¿no? Entonces, si partimos de la idea de que la autoestima es el sentido de valoración que tenemos por nosotros mismos, en donde vamos a ir, vamos a decir que poniéndole precio, valor, importancia a aquellas cosas que creemos que somos, ¿a partir de qué? De nuestro autoconcepto. Nuestro autoconcepto es esa idea que tenemos acerca de nosotros mismos, esa descripción, esa serie de datos, información, adjetivos que de alguna manera nos ayudan a ubicarnos en el planeta, ¿no? Una cosa que es importante decir es que toda esta serie de cosas en las cuales nos ubicamos en términos de autoconcepto son cambiantes, son dinámicas, se van reconstruyendo a base de diferentes experiencias y por lo mismo es importante como tratar de ver en dónde me encuentro el día de hoy con respecto a esto y cómo tal vez le puedo dar pues cierto movimiento a aquello que me haga sentir de pronto poco orgulloso. Aquí lo curioso es que de pronto la primera como oleada de autoestima en la que buscamos trabajar es desde esta parte del empoderamiento, ¿no? Este empoderamiento que va en torno a lograr más, hacer más, concretar planes, proyectos, vamos a decir como en autoafirmarnos en términos de todo lo que podemos llegar a ser a partir de lo que hacemos. Lo repito, todo lo que podemos llegar a ser con ese, es decir, a convertirnos a partir de todo lo que hacemos, ¿no? Desde esta parte como muy tangible y concreta. Esa creo que es una como primera curva de la autoestima importante en términos de, en lugar de estarme recriminando todo lo que no soy, todo lo que no soy capaz, todas esas cosas que no me salen, en donde me siento inseguro, en donde me siento incapaz de enfrentar la vida. Esa es una primera etapa de autoestima en donde es un poco como el compruebo que puedo, compruebo que logro, compruebo que soy capaz y eso me hace sentir con muchas más herramientas en mi mochila para enfrentar la vida que me ayudan a pararme en un mejor lugar. Eso por un lado es como la primera curva de la autoestima. Pero luego hay una segunda curva de la autoestima en donde también hace falta reforzar la autoestima también a partir de lo que no puedo lograr a pesar de que me esfuerzo.
Creo que hay momentos en la vida en donde conforme vamos transitando a partir de momentos de duelo, de frustración, de ciertos asuntos de los cuales nosotros no somos la causa raíz, pero a final de cuentas nos impactan sus consecuencias, ¿no? Asuntos que tienen que ver con rupturas o duelos en general, de pareja, de una relación familiar, de una relación amistosa, de un proyecto laboral, un fracaso en términos profesionales o lo que sea que nos está como demeritando, ¿no? Como esta parte que nos hace sentir menos merecedores de lo que estamos recibiendo. Ahí me parece súper importante también trabajar la autoestima en torno a no solo soy lo que hago, no solo soy lo que tengo, no solo soy lo que soy capaz, sino también cómo me enfrento a aquello que de pronto me retroalimenta algo que me es profundamente incómodo y doloroso, ¿no? Entonces estamos hablando como de dos diferentes como vertientes de la autoestima a través de las cuales vamos creciendo en torno a confirmo lo que soy, lo que valgo, lo que logro y por otro lado me desapego de aquello que soy, hago y logro para seguirme construyendo en un camino de humildad, de crecimiento, de incertidumbre, ¿no? Porque a final de cuentas son como dos factores que están ahí desde lo muy práctico hasta lo muy existencial. En lo muy práctico hay conceptos que son como completamente comprobables en términos de, yo qué sé, dinero, un título en un trabajo, un título académico, un logro material y todo eso tangibiliza y evidencia esta parte de nuestros logros y de nuestras capacidades. Pero luego hay un montón de cosas que también hacen mucho más sustentable y sostenible nuestra autoestima en términos de lo que no se ve, pero sí se siente, en términos de lo que aquello que es mucho más experimental, de aquello que es mucho más sensitivo, de aquello que es mucho más como orientado a nuestras habilidades interpersonales e intrapersonales que nos invitan a conectar con nosotros mismos y con las personas de nuestro alrededor de una manera mucho más compasiva. Y esto también habla de autoestima, porque a final de cuentas, cuando hablamos del concepto de compasión, un concepto que me apasiona enormemente y que sobre todo lo he revisado desde el budismo, me parece fundamental darnos cuenta que la única manera de transitar asuntos como la compasión, como la ecuanimidad, como el amor, como la esperanza, como estas emociones que de alguna manera son complejas de describir si es que no las has vivido, ¿no? En el budismo se le mencionan como inconmensurables, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la autoestima siendo reforzada desde la parte práctica y concreta de logros, de cosas tangibles que podemos evidenciar, pero por otro lado hay una parte de la autoestima que tiene mucho más que ver con vivencias y que no se pueden expresar del todo y simplemente se transitan de una manera muy interna, muy profunda y de una experiencia que, pues nada, si me estás viendo en YouTube, me estoy tocando el corazón porque no hay manera de describirlo en palabras, ¿no? Hay una frase preciosa de Elsa y el mar en una canción en donde dice que nos dijimos esas cosas que solo con palabras no se pueden decir, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta parte de lo inconmensurable, de lo que no tiene una medida, pero a final de cuentas se evidencia, ¿no? Ahora, la autoestima es parte de esta paradoja, ¿no? La autoestima tiene que ver con esta parte concreta en donde podemos ver una persona con una autoestima saludable desde la manera en la que probablemente enfrenta las circunstancias, la manera en la que se expresa, la manera en la que logra, en la que avanza y demás, pero al mismo tiempo hay una parte totalmente intangible de lo que la persona está viviendo. Pero esa intangibilidad genera la parte concreta y lo concreto genera la intangibilidad. Y aquí me voy a detener con esta metáfora que les mencionaba hace un momento, que nos ayuda como a hacerlo de una manera un poquito más estructurada. Si consideramos que la autoestima es una especie de trenza, está formada entonces por tres gajos que se van a ir entretejiendo de tal suerte que nos van a ayudar a consolidarla. De cualquier manera, como bien dije hace rato, es una parte dinámica, es una parte que tiende a desmoronarse si no se le atiende. Entonces, digamos que estos tres gajos tendrían que estar en una revisión continua. ¿Cuáles son estos tres gajos? El primero tiene que ver con el diálogo interno, ¿no? Hay una voz o varias, yo te manejo varias, ¿no? Voces que te hablan internamente y que te están como dando retroalimentación y comentarios acerca de lo que vas viviendo.
¿no? Como un bien hecho, buen trabajo, o desde un, híjole, no vales para nada, o ay, qué pendeja, se me olvidaron las llaves, o ay, eso lo lograste, venga, eso, ¿no? Así. Entonces, es como si tuviéramos, yo qué sé, si lo ponemos en metáforas, es como si tuviéramos al diablito y al angelito retroalimentándonos, es como si tuviéramos a nuestra yo amable y a nuestra yo exigentísima que nada le es suficiente. Aquí estoy hablando solamente de dos, pero insisto, podemos llegar a tener más, ¿no? En ese camino. Yo digo que tengo yo mi propia terapeuta que de repente me saca los libros para transitar por ciertas cosas, pero también tengo mi propia mamá, ¿no? Que me contiene y que me abraza desde momentos de mucha vulnerabilidad. También tengo mi niña herida que tiene muchísimos miedos de ser rechazada, de ser vulnerada, de ser humillada, ¿no? Y entonces de pronto habla ella. También tengo yo qué sé, mi yo súper catedrática, ¿no? Que se quiere explicar todo desde la razón, pero también tengo yo que yo lo conecto mucho con mi yo Leo y mi yo competitivo, que es súper aguerrida y que se quiere parar y lograr las cosas y demás. Y yo digo que es como si fuera una matrushka que viviera dentro de nosotros, ¿no? Como si tuviéramos pequeños yos en términos de edades o en términos de perspectivas que nos acompañan y que nos van retroalimentando, recordemos que estamos hablando del diálogo interno, aquello que vamos haciendo, aquello que vamos sintiendo, es esa voz interna que nos acompaña. Aquí en un paréntesis, esta es la parte muy compleja de la meditación, ¿no? La meditación es sentarte a evidenciar ese diálogo interno, esa suma de pensamientos que de pronto brotan en la cabeza y de pronto se vuelve muy incómodo de asumir. Y por lo mismo hay personas que llegamos rápidamente a la conclusión de yo no sé meditar o meditar no es para mí. En realidad lo difícil de meditar no es sentarte a meditar, es evidenciar todos estos discursos internos que están ocurriendo y enfrentarlos de alguna manera, por lo menos escucharlos, ¿no? Porque mientras más ruido hay afuera, hay actividades y pendientes y córrele que córrele, pues no hay tiempo para escuchar, ¿no? Esta serie de discursos. Entonces, si hablábamos de este primer agajo como el diálogo interno, tendríamos que considerar que son como toda esta serie de conceptos y de discursos y de acompañamientos que vamos teniendo desde nuestro interior, ¿no? Que nadie escucha más que nosotros mismos. De pronto los podemos llegar a externar con respecto a me dije esto o tal, pero a final de cuentas es algo que es totalmente abstracto y adentro de nuestra cabeza. Y ese diálogo interno de pronto nos acompaña desde un lugar de regaño, de recriminación, de ataque, de pues hasta de violencia, ¿no? De decirnos cosas muy duras, cosas que incluso no toleraríamos que alguien más nos dijera, pero cuando nos permitimos a nosotros mismos decírnoslos, pues estamos abriendo puerta a que eso sea normal. Recordemos que esta parte de lo normal, pues es lo más subjetivo que hay en el mundo, porque como el ser humano está acostumbrado a, valga la redundancia, acostumbrarse a cualquier cosa, entonces basta con humillarnos suficientes veces como para que la humillación sea parte natural de lo que vivimos, ¿no? Entonces, cuando ubicamos que el diálogo interno va por ahí, se vuelve como muy fuerte darnos cuenta de cuáles son esos discursos que tenemos. O sea, si ya les ponemos un poquito más de atención, si le subimos el volumen para ver qué nos estamos diciendo, probablemente en una primera etapa de nuestro desarrollo humano, de nuestra conciencia, podríamos detectar que comúnmente esos discursos son bastante groseros, ¿no? Que son discursos que están cargados de juicios, de insuficiencias y de muchas cosas que nos implican dolor, en donde pues de pronto es como que nos volvemos nuestros propios enemigos, ¿no? En esta parte de acompañarnos. Entonces, por eso este primer gajo es súper importante, porque además es bastante imperceptible si nunca le hemos puesto atención. O sea, creo que mientras lo voy narrando, probablemente todos los que me escuchan sí hayan detectado que hay esta voz que te habla, pero de pronto así escucharla con ese detenimiento, como si fuera otra persona que me está hablando, pues puede llegar a ser bastante sorprendente entender qué atribuciones se toma mi yo interna o mi diálogo interno, ¿no? En el momento que vamos descubriendo este diálogo, creo que lo primero es empezar a hablarnos con mucho más respeto. Yo sería la primera palabra que pondría. Sin duda alguna, trascendería a hablar de un concepto que tiene que ver con el amor,
pero primero que nada yo hablaría desde el respeto, y en el respeto no deja de haber intenciones de crecer, intenciones de mejorar, intenciones de lograr un siguiente nivel, de alcanzar nuevas metas, pero se hace respetuosamente, ¿me explico? Y desde ahí, entonces vamos a empezar a reflejar el trato que también queremos recibir hacia afuera, ¿no? Desde afuera, perdón. Porque aquí un asunto otra vez paradójico y contradictorio de la autoestima es que si bien la autoestima es de mí hacia adentro, la autoestima también va a marcar esa pauta y esa referencia de el tipo de trato que merezco recibir. Por eso se vuelve tan importante revisarla, porque entonces no es solamente yo cómo actúo, sino también cómo permito que otros actúen conmigo. Y el diálogo interno sería la primera etapa de esto, ¿no? Es hacer conscientes estos pensamientos, estos discursos internos que traemos, de tal forma que los modifiquemos de una manera mucho más amable, mucho más respetuosa, mucha más compasiva, y que otra vez esto no significa un tranquila, no te preocupes, no pasa nada, tú, yo qué sé, haz todo eso que te hace daño, tú autosaboteate en todo, tú gástate todo tu dinero, tú no te sientas orgullosa de ti, yo te quiero mucho. No, no, no va por ahí, no es un tema de condescendencia y de decir, aquí no pasa nada, simplemente es un decir, ok, ¿qué aprendemos? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos acompañarnos de una manera que nos invite a ver el aprendizaje y no el error y esta recriminación como si fuera una especie de desahogo y de ataque, sino más bien tomarlo para adelante, lograr mejores cosas? Este es el primer gajo de la trenza. El segundo gajo de la trenza ahora tiene que ver con las acciones, ¿no? Porque tenemos gente que ya está trabajando en su diálogo interno, desde maneras tal vez incluso de una manera como condicionada desde este decreto y yo soy esto y tengo estos discursos y me repito que soy valioso, valiosa y me repito que soy capaz y hago todos como estos ejercicios de visualización y demás que me parecen súper dignos de hacerse. Sin embargo, en el momento que no lo estoy consecuentando con acciones que confirman que esos discursos son reales, entonces, por un lado, obviamente el cuerpo detecta una, ¿no? Una inconsistencia y se percibe como que esto no es cierto, lo percibe como una mentira, ¿no? Si yo en esta parte de, yo qué sé, amar mi cuerpo, que es un asunto bien complejo que nos viene enseñando como recientemente esta generación con mucho mayor inclusión en términos de mercadotecnia, de información y demás, creo que hay momentos en donde estoy en paz con mi cuerpo y lo acepto al 100% y por dentro estás pensando, obvio no, ¿a quién le mientes? No, no va por ahí. Pero el decir, entiendo que mi cuerpo es el vehículo de hoy para amorosamente transitar a mis mejores versiones de salud, de capacidad física, de digestión, de no enfermedad, de, ¿no? Todo esto, pues digamos que pudiera resonar desde una parte de un permiso de que este cuerpo sea ese vehículo, más allá de que nada más sea un soy perfecta, nada me daña y tal, que puede llegar a ser pues un poco de pensamiento mágico. Porque además, si esto lo consecuentamos con una serie de hábitos en el ejemplo del cuerpo, que no están fomentando esa parte de realmente sentirte orgullosa y en paz con tu cuerpo, pues difícilmente se va a conseguir. Este mismo ejemplo lo podemos traducir a lo que sea. Soy merecedora de la abundancia económica, pero no estoy haciendo nada ni por ahorrar, ni por generar recursos, ni por levantar mis proyectos. Lo estoy hablando en femenino porque lo estoy hablando como desde en primera persona, por mí, pero por favor, si eres hombre, escúchalo como para ti. Es como esta parte de decir, soy capaz de resolver estas cosas. Pues sí, pero si la mayoría de las veces no resuelvo yo, sino que pido ayuda y tal, pues a final de cuentas no estoy afianzando todas esas recursos que me hacen sentirme capaz de enfrentarme a la vida, ¿no? Con esas herramientas. Entonces, las acciones sí es importante que tengan cierta congruencia entre en quién me quiero convertir conceptualmente desde mi autoconcepto y autodescripción para luego entonces evidenciarlo desde acciones y que estas dos se vayan acompañando de una manera compasada, que desde lo intangible y lo tangible, de alguna manera se consolide esta parte de conciencia expandida, de ser capaz de confirmarlo, no solo desde una idea, no solo desde una acción, sino desde ambas conviviendo juntas, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos dos gajos de la autoestima, que son
el diálogo interno y las acciones. Y que en la medida que se van entretejiendo, entonces se vuelve mucho más sólido. Aquí quiero poner un paréntesis importante. Hay muchas personas que llegan a terapia diciéndome, quiero mejorar mi autoestima antes de emprender mi negocio, quiero mejorar mi autoestima antes de buscar a mi siguiente pareja, quiero mejorar mi autoestima antes de embarazarme, quiero mejorar mi autoestima antes de, yo qué sé, buscar el nuevo trabajo porque, no sé, me despidieron y entonces estoy tratando de encontrarme en este lugar. Y yo diría es muy válido tratar de trabajar un poquito en ti antes de llegar a lo que siga, pero la gran realidad es que no hay una meta a cual llegar, ¿no? Platicábamos el otro día esta parte curiosa de cómo sé que no he llegado a un lugar si ese lugar no tiene una meta, porque a final de cuentas es algo otra vez inconmensurable, intangible. Es algo que no tiene una medida, no puedo yo medir como tal. Hay instrumentos que nos ayudan a medir nuestra autoestima, nuestra humildad, nuestro grado de estrés, como a tratar de hacerlo un poquito más tangible en comportamientos. Pero a final de cuentas es un continuum. Entonces, tratar de creer que cuando arregle esto, entonces esto, la verdad es que no, porque vamos a pensar así en un mundo utópico, que yo ya arregle mi autoestima como si fuera un coche, que yo ya emprendo mi negocio porque ya tengo mi MBA y porque yo ya tengo el dinero y porque yo ya me siento seguro de mí mismo y porque yo ya revisé mis heridas de la infancia y porque yo ya tengo toda esta serie de herramientas que me dicen estoy sólida. Emprendo mi negocio y en el primer mes no vendo un carajo. Mi autoestima se va a volver a desmoronar un poco. O sea, es algo totalmente natural. Y ahí es donde vamos a tener que hacer uso de todo aquello que venimos trabajando para entonces, en este lado de la pirámide que mencionábamos al principio, en donde por un lado ya logré autoestima, pues ahora viene una situación en donde se me dice, no eres capaz. Y entonces, ¿cómo le hago para desde mis heridas, mis recursos, mi terapia, mi diálogo interno, acompaño el fracaso de una manera compasiva, de tal suerte que pueda levantarme a iniciar el mes 2 y encontrar una nueva alternativa para enfrentarme a la vida, ¿no? Entonces, esto lo mismo con pareja, esto lo mismo con amigos, esto lo mismo con ejercicio, con salud, con enfermedad, con lo que sea. No hay un estado último del ser en el que se le ponga una palomita y se concreten las cosas. Desde ahí partimos de una idea errónea que además nos genera muchísima frustración. Entonces, más bien es estarlo trabajando en un continuum en donde me busco desde estas partes que son intangibles, trato de confirmarlas desde acciones. Cuando las acciones me hacen dudar acerca de quién soy, entonces reconfiguro quién puedo ser para luego entonces volverme a poner en acción y se vuelve un ciclo interminable, ¿no? Sin embargo, hay un tercer punto que me parece súper importante de esta trenza, que es nuestro contexto. Y hay dos tipos de contexto. El contexto que tiene que ver con lo que nos rodea, llámese nuestra habitación, nuestra bolsa, nuestra cartera, nuestro coche, nuestro jardín, patio, alacena, refrigerador, etcétera. O sea, estamos hablando de cuestiones totalmente físicas, totalmente de contexto, que de alguna manera retroalimentan quiénes somos, ¿no? No es ninguna novedad en términos de Feng Shui, de Maricondo, de lo que queramos decir, que cualquier cuestión física que esté desordenada nos retroalimenta cierto caos, ¿no? También es una invitación a ordenar sin duda y es un camino a recibir, pero sí creo que todos estaremos de acuerdo en que ver un poco del contexto en el que una persona vive nos habla de su sistema de creencias, de su escala de valores. No estoy hablando aquí ni de bien ni de mal, pero de alguna manera nos retroalimenta cómo es esta persona, ¿no? Pudiéramos tal vez llegar a ciertas conclusiones acerca de una persona simplemente con revisar su casa aunque esta persona no estuviera, ¿no? Entonces, también es tratar de darte un contexto que te parezca digno. Aquí estamos hablando de una palabra importantísima en términos de autoestima que se llama dignidad. Y la dignidad es esa sensación de merecimiento con respecto a mi vida. Entonces, cuando algo me indigna es porque no creo merecer eso que estoy viviendo. Y cuando algo me parece digno es porque soy, valga la redundancia, digno de merecerlo, ¿no? O sea, porque soy, ese es el lugar en el que me estoy parando, ¿no? Entonces, cuando yo me siento digno de merecer un contexto desordenado, sucio, incómodo, viejo, triste, feo, que me deprime, entonces sin duda alguna estamos hablando de que desde dentro hay un puedo con esto, pero cuando hay una sensación de merecimiento desde un lugar, y ojo, no estoy hablando aquí
ni de dinero, ni de opulencia, ni de privilegio. Estoy hablando de un lugar que te parezca digno de la persona con la que quieres estar. Y cuando hablo de cartera, no solamente hablo de los billetes que están ahí, hablo de si traes 400 tickets, de si traes así una tarjeta de hace 1000 años que no te sirve de nada, de si está sucia, si está fea, de si está vieja, de si está todo eso, así el orden de tu bolsa. Estoy hablando de orden, de limpieza, de descartar cosas que no te funcionan, de apegos físicos. O sea, no estoy hablando solamente de una cuestión de dinero, quiero hacer énfasis en ello. Pero a final de cuentas, todo eso te retroalimenta también un estado interno, ¿no? Y yo creo que todos hemos estado en un momento en donde de pronto volteas a ver, yo qué sé, tu escritorio, tu cama, tu closet y dices, ¿qué es este asco? Lo tengo que recoger. Por supuesto, este nivel de tocar fondo en términos de, entre comillas, ¿qué es este asco? Varía muchísimo entre una persona hiperordenada y una persona que no lo somos tanto, pero a final de cuentas hay esta retroalimentación de decir, basta, necesito limpiar esto para yo sentirme mejor hacia adentro. Otra vez, los budistas dicen cómo es adentro es afuera. Entonces, revisar esta parte de contexto se vuelve bien importante. Y el segundo contexto, y con este tema voy cerrando el episodio, tiene que ver con las personas de las cuales nos rodeamos, ¿no? Por eso hay una depuración orgánica y natural en el momento en el que entramos en terapia, en el momento en el que entramos en términos de desarrollo humano y que nos empezamos a cuestionar un poquito quiénes nos están rodeando y qué tanto están favoreciendo nuestro desarrollo o por el contrario, entorpeciéndolo y afectándolo. Sin duda alguna, no se trata de estar rodeado solamente de personas que piensen como tú, porque a final de cuentas eso no te enriquece. Pero si hay personas que intencionalmente, bajo su sistema de creencias, no estoy hablando ni de bondad ni de maldad, sino que para lo que a esas personas es prioritario, para lo tuyo resulta absurdo, tonto, ridículo, exagerado, etcétera, y tú tienes este convencimiento de salud que te quiere llevar a ese camino de convertirte en una versión un poco más consciente, un poco más saludable, un poco más empática, y todo esto le implica al resto de las personas que te está rodeando tal vez cierta aversión, pues valdría la pena entonces tal vez poner cierta distancia, cierta dosificación de la convivencia, porque no significa un rompe con todo, porque también me topo mucho en terapia, gente que llega y me dice, es que ya no puedo comer con mis papás, es que no tolero a mis tíos, es que mis amigos no tengo nada que ver con ellos, y entonces me voy aislando, 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 y digo yo, ok, es importante estar con personas que fomenten como también como tu vibra y estas como creencias que puedes llegar a tener en el momento. Pero también, si tú te aíslas de todo, sin duda alguna te vuelves una persona intolerante y tenemos que recordar mi frase maravillosa, que no es mía, por supuesto, que es nada del humano me es ajeno, ¿no? En el momento que yo repelo todo lo que estas personas me están diciendo, entonces, pues también estoy como negando cierta parte de mí y me estoy volviendo tan intolerante como ellos son intolerantes hacia mí. Dosificarlo me parece muy humano y muy respetable. Redirigir tal vez el tiempo o la intensidad o la profundidad de conversaciones. También puedes tener conversaciones completamente como de taxi con estas personas sin profundizar en ciertos asuntos de tal forma que tal vez pues no te alejes de un montón de personas que amas, ¿no? Pero tus personas realmente cercanas, tus personas vitamina, tus personas con quienes te vuelves vulnerable, con quienes no profundizas en la vida, sin duda alguna, pues también son un reflejo de esta parte de autoestima, de autoconcepto, de hacia dónde te estás moviendo. Entonces, si hacemos un pequeño resumen acerca de lo que venimos hablando en términos de autoestima, pues yo mencionaría tres diferentes cosas, ¿no? La primera tiene que ver con que la autoestima es tangible e intangible al mismo tiempo y tiene que ver con el sentido de valoración que tienes por tu autoconcepto, ¿no? Tu autoconcepto son todas esas ideas que tienes acerca de quién eres y de qué eres capaz de hacer, ¿no? Ese sería el punto número uno. El punto número dos es que el primer paso para trabajar en la autoestima normalmente es lograr, conseguir, concretar y hacer. Pero un segundo paso de la autoestima bien importante es cuando todo esto que hice, logré, concreté, no se cumple, fracasa o no tiene los resultados inmediatos o a largo plazo que consideré, cómo me reconstruyo desde una parte de resiliencia y de humildad. Y la última parte es que los tres gajos que van trenzando la autoestima continuamente y dinámicamente, porque no se queda estática y cada nueva circunstancia nos implica un nuevo choque para redirigirnos y actualizarnos, son el diálogo interno, nuestras acciones y nuestro contexto. Entonces, si vamos dándole esta especie de estructura al tema de autoestima, me parece que podemos lograr asuntos
muy útiles, muy valiosos y que nos ayuden a enfrentarnos a la vida con un poco de mayor tranquilidad. Les quiero leer una serie de comportamientos que en su momento hice en términos de humildad, que para mí la humildad es el sinónimo de autoestima saludable. La humildad es estar parado en la tierra, viene de humus, del latín, y tiene que ver con hacer contacto con la realidad, ¿no? Y creo que justamente una autoestima saludable no tiene ni complejo de superioridad ni complejo de inferioridad, sino que simplemente entiende quién es, ¿no? En esta imagen de el gatito que se ve en el espejo y ve un león, no, una autoestima saludable, un león ve un león y un gatito ve un gatito, ¿no? Este es este concepto de humildad. Entonces, si les puedo dar un poco estas ideas de lo que sí se hace y lo que no se hace cuando somos humildes para tratar de hacerlo un poquito más concreto, con esto cerramos el episodio. ¿Cómo actúo cuando soy humilde? Conozco mis capacidades y las pongo al servicio de las personas que me rodean. Reconozco el talento en los que me rodean. Soy capaz de celebrar que alguien es muy capaz, que tuvo una buena idea y que está logrando sus metas. Admito mis errores y busco retroalimentación continuamente. Es decir, en 2 segundos digo, tienes toda la razón, me equivoqué. Sí, me doy cuenta, no me doy cuenta, gracias por decírmelo, no lo había notado. Y estoy buscando el tú qué pensarías, cómo te puedo ayudar, ¿no? Desde una parte laboral, personal, etcétera, ¿no? Escucho las opiniones y las tomo en cuenta, ¿no? También no estoy como parado en este, yo ya lo tengo todo resuelto. Valoro y celebro el esfuerzo, tanto mío como de otros, ¿no? Me siento como profundamente conectado con los esfuerzos que de pronto implica la vida y que no tiene que ver con mis capacidades, sino que tiene que ver con el esfuerzo que me refiere la persona que esté ejecutando determinada situación, ¿no? Y por último, soy capaz de perdonar y dejar pasar malos momentos, ¿no? Es esta parte de resiliencia, es esta parte de soltar, de no cargar de juicios y de expectativas a los otros y poder seguir adelante. ¿Cómo se vería esto cuando no soy humilde o, en mi opinión, cuando soy soberbio, que sería la antítesis de ello o este complejo de superioridad, ¿no? Tiene que ver con me quedo pegado en los errores, me burlo de las personas que me rodean, menosprecio los esfuerzos y las capacidades de otros, me siento superior o inferior y entonces pues no estoy realmente parado en la tierra, sino como en algún limbo por ahí. Defiendo mi punto de vista sin considerar lo que para otras personas pudiera ser importante. Estoy todo el tiempo tratando de convencer a otros de que mi verdad es la correcta y es la única. Y por último, solamente busco mi conveniencia en el momento de resolver las cosas. Espero que este episodio te haya servido, te haya gustado. Por favor, compártelo si te parece que le puede ayudar a alguien. Si quieres sugerir algún otro tema, por favor, me puedes seguir en Instagram, @lugaballesteros. Me puedes mandar un mensaje privado, con muchísimo gusto te leeré. Y también puedes dejar tus comentarios en este episodio para que los tome en cuenta para episodios siguientes. Perdón que no les puedo contestar, solo los puedo publicar porque Spotify no me permite responder, pero estoy súper atenta de todos sus comentarios. Les agradezco enormemente el apoyo, el cariño y nos vemos dentro de 15 días en un episodio más de Autoterapia de Podcast. Un besote.